7:32, este miércoles 27 de septiembre, hasta las 5 estaremos con ustedes y ya en línea David Antonio Díaz, periodista especializado en tecnología e innovación. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, bienvenido. Hola Gladys, buenas tardes. Bueno, excelente, ya que tenemos un montón de cosas que hablar luego de 25 años de Google. No Me sé si quedé recuerdas loca. la primera vez que usaste Google, Gladys. No, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo cómo Yo fue tampoco. exactamente esa primera vez, no, muchos años, pero me impresionó y lo comentaba ahorita en el resumen, también en la presentación de los temas, que ya son 25 años de existencia de Google. Y definitivamente pues ha sido una gran herramienta para nuestras vidas como buscador. Es el buscador más importante del mundo digital, pero me gustaría que contigo, justamente como especialista en tecnología, revisáramos entre otras cuáles han sido los tropiezos a los que se refirió, por ejemplo, uno de sus fundadores. Permítame que lea una nota que encontré Sí, sobre ese aniversario, estos 25 años de Google, justamente lo que comentó, entre otras, pues quien buscó o ha buscado también justificar lo que son señalamientos por monopolio. En una carta por la celebración de Google reconoció que ha habido algunos tropiezos de los cuales se ha aprendido lecciones y trabajan para mejorar. Y sobre otras cosas destacó la innovación que aplicaron los fundadores de la empresa y los ingenieros a lo largo de estos años. Una verdad esencial de la innovación es que en el momento en que superas los límites de una tecnología, pronto pasa de lo extraordinario a lo ordinario. Y es por eso que Google nunca ha dado por sentado el éxito. En la actualidad, Larry Page y Sergey Brin están alejados del ojo público. El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, no sé si lo dije bien, o Pichai, ujú. ha dado la cara ante las críticas y los desafíos legales que ha enfrentado la compañía en los últimos años. Y bueno, en esa carta de celebración por los 25 años de Google, entre otras cosas, comentaron eso. Hablaba de los que son ahora los representantes de Google, ¿no? Porque también mencioné antes los fundadores y me gustaría que aclararas el punto. ¿Quiénes fueron los fundadores de Google y qué pasó después? Claro, es que yo creo que pues, podemos arrancar por allí y hacer un poco de Sí, cronología. sí. Google fue una idea o una preocupación que tenían en común Sergey Brin y Larry Page, que son los principales, son los fundadores, aunque hoy en día existe una tercera figura que es el CEO, Sundar Pichai, depende de la pronunciación, un ciudadano de origen indio. Y Mm, básicamente ellos en el año 97, 98 eran estudiantes de un PhD en la Universidad de Stanford. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente ellos crean los primeros cimientos de Google, que no se llama Google, Gladys, se llama Backrub. Esto muy poca gente lo sabe, ujú. Backrub. Pero al poco tiempo, ellos como que consiguieron un juego de palabras interesantes, porque cuando uno tiene, ya entrando en matemática, un 10 elevado a la 100, creo que es la cifra exacta, eso, el término de eso es Google en inglés o Google. Entonces, claro, ellos le agregan la Mm, E porque justamente lo que querían es lograr e indexar todo lo que es el Internet, que para aquella época era súper primitivo. O sea, a ver, yo me acuerdo o sea, cuando me conectaba a mi casa con mi dial-up, no sé, eran momentos muy interesantes porque primero el Internet era súper lento y no teníamos ni siquiera banda ancha, ¿no? Y ujú, segundo, era muy primitivo y rudimentario. Entonces, un poco la idea de Google era poner orden para indexar todas las páginas web que iban cada vez más siendo publicadas. Y la manera ujú, en que ellos buscaron que esto sea un modelo de negocio viable es a través de la publicidad. Entonces, lo que ofrecía Google, que otros buscadores como Altavista, Ask.com o el propio Yahoo, básicamente Google yo creo que les ganó por el algoritmo, por los sistemas que utilizaban basados ujú, en el page rank, digamos, ellos tienen como un sistema, hoy en día es más avanzado que esto, pero donde evaluaba las ujú. páginas web con un puntaje. Entonces, las que tenían un puntaje más alto aparecían en los primeros resultados. Mm. ¿Ok? Entonces, claro, el modelo de negocio sigue más o menos intacto con la gran diferencia que Google hoy en día es una empresa dominante y que genera, valuada, mejor dicho, en 1.700 millones de dólares o Dios bendito. 1.7 trillones. Y ok, vamos a entrar un poco en lo que significa ser una empresa de 1.700 millones, ¿no? Un país del Caribe, probablemente su Producto Interno Bruto esté en torno a los 50.000 millones.
Google es una empresa de 1.700 millones. Ujú. 1.700 millones de millones, es decir, 1.7 trillones. El PIB de un país del Caribe probablemente sea 50 billones versus 1.7. Entonces, lo que quiero decir es que hoy en día Google es un gigante y justo como decías hace unos minutos, se está enfrentando con unos procesos judiciales bien interesantes en Estados Unidos y en Europa ya de por sí ha sido, bueno, condenada con dos de los juicios más costosos en temas de multas por temas antimonopolios y temas de privacidad. Ujú. Porque de qué manera ellos han incumplido las normas justamente y concentrado ese poder y debilitado a las competencias. Mira, hay dos visiones, obviamente. El acusado y quien demanda. En este caso es el Departamento de Justicia en Estados Unidos quien fija la posición y dice que Google en su momento, y casi que pongo entre comillas, ¿no? Era la Ujú. niña bonita de Silicon Valley, porque obviamente es una empresa, un modelo a seguir, exitoso sobre Internet, de innovación. No, Google no es solamente el buscador, y eso si quieres lo podemos mencionar luego, pero que hoy en día se ha convertido como un guardián monopolístico de Internet. Entonces, que eso de alguna manera frena la innovación. Y puntualmente lo que le acusa es que Google le paga a empresas fabricantes de dispositivos como Apple para que sea el buscador por defecto en Safari. O sea, tú cuando te compras un iPhone, Ah, ok. aparece, ¿no? Entonces, claro, Google Ya. desembolsilla más de 10.000 millones al año entre fabricantes e incluso con Firefox, con el navegador. Esos son Para tener acuerdos el donde le primer tienes que lugar. pagar al navegador para que sea el buscador por defecto. Mm, entiendo. Entonces, lo que dice en este caso Google en su defensa, los abogados, es que, bueno, Google ha llegado donde está por méritos propios y que cambiar el buscador es muy sencillo. Con 2 clics puedes cambiar el buscador y que esto pues, daría una señal negativa al mercado y sobre todo a los emprendedores porque básicamente los estás condenando o les estás cortando las alas al momento en que, bueno, se vuelvan empresas grandes. Esas son como las dos posiciones encontradas. Claro, es más alegando al tema de la preferencia de los usuarios, ¿no? Que ahí me puedo incluir. Yo Exacto. prefiero Google. Generalmente cuando tengo que buscar algo, esa plataforma, digamos, ese buscador el que siempre llego. Claro, y qué es lo que dicen los abogados de Google, que al final Apple selecciona Google porque es el mejor, con la modestia que lleva el caso, ¿no? Bueno, literalmente es el Bueno, es mejor, entonces verdad. yo voy a Al poner, César lo que es del César, pues. claro, claro, entonces él dice, bueno, pero si nosotros somos el mejor buscador, y más ahora que estamos en la era de la inteligencia artificial, ¿por qué no utilizarnos a nosotros? Pero bueno, Mm, eso es, digamos, el lado bonito de Google, que yo creo que el gran aporte es que Google ha simplificado nuestras vidas digitales. O sea, porque Google es YouTube. Para quien no sabía, detrás de YouTube está Google. No lo crearon, pero lo compraron. ujú, Google la es Gmail, absorbieron. correo electrónico. 90% de las búsquedas en Internet, adivina, Google. Entonces, claro, todo esto por detrás, digamos que el lado no tan bonito es que nosotros muchas veces pensando que son productos gratuitos, bueno, no vemos que La cuando algo es manipulación que gratuito, puede haber atrás, exactamente, ese es lo que te iba a preguntar, el lado no tan bonito, ese monopolio, ese control que tienen, esos buscadores, de lo que aparece al principio, de lo que te arroja el algoritmo, ¿no? De cómo pueden ellos decidir qué es lo que debemos nosotros primero que nada ver claro, o porque Google es recibir. Google Maps, entonces Google tiene data de a dónde vas, cuándo vas, qué comunicación tienes, qué recibes, y todo eso lo compartes son perfiles con los anunciantes. Mira, para que tengas una idea, Google se embolsilla alrededor de 1.000 millones de dólares a la semana en publicidad. Mm, O sea, mm, dijimos que un país del Caribe probablemente esté en 50.000 millones su PIB, Google se mete por semanas 1.000 en ujú. publicidad. Entonces, claro, hay también bastantes sucesos que están guardados en la historia, en donde empresas como Google han colaborado, por ejemplo, compartiendo esta información de forma fuera de los parámetros legales con gobiernos o incluso también los riesgos que esto tiene contra nuestra privacidad.
Claro, pero también, bueno, como pasa con todos los algoritmos, si por casualidad tú en las redes sociales manifiestas cierto interés ante un contenido que a lo mejor no es el favorito, pero te llamó la atención porque así somos los humanos. Y obviamente el sensacionalismo siempre atrapa, las noticias negativas, eso está psicológicamente demostrado. Si por casualidad tú te quedaste un poquito más de tiempo, se te ocurrió por esa cosa le voy a dar like a algo, te empieza a bombardear de ese contenido y a lo mejor la persona ni se da cuenta que está siendo bombardeada de contenido muy negativo, contraproducente más bien, para nuestras vidas y socialmente hablando. En el caso de Google, ese problema que se presenta en las redes sociales, ¿cómo Ujú. es? Pues pasa exactamente lo mismo, eso que nos arroja es lo que le interesa a la empresa, es un algoritmo que manipula, que puede pues dominar la opinión pública. Bueno, aquí el gran tema es que el modelo de negocio de Google es justamente conocer la mayor cantidad de información de nosotros a través del Google Home, por ejemplo, que es este dispositivo que tenemos en la casa y le decimos, hey Google, ponme música buena. Y música Ujú. buena significa la música que Google sabe que te gusta. Y eso está muy bien porque es conveniencia. El detalle es que su modelo de negocio está fundado en la invasión excesiva, en muchos casos, de nuestros espacios privados. Entonces, claro, al final el precio que tú pagas por los productos gratuitos es tu privacidad. Y el precio de dar tu privacidad libremente es que primero ese modelo de negocio, cuando hacen una encuesta en Estados Unidos reciente, creo que en el 2021, y le preguntan a los ciudadanos si realmente, o sea, les preocupa que estas compañías sepan tanto de ellos. Y mire, y lo Ujú. sorprendente, Gladys, es que el 80% de la gente sí está preocupada por toda esta información personal que recopilan muchas veces sin su consentimiento directo, porque aunque Google dice, mira, pero tú puedes entrar en tus configuraciones y desactivar o sea, la cantidad de información que yo recopilo sobre ti, la extremada mayoría de usuarios, el 95%, de hecho hay una No lo estadística, hace. ni siquiera sabe cómo cambiar estas configuraciones de Ujú. recopilación de información. Entonces, Y claro, uno está hablando y se da cuenta, uno está hablando de cualquier tópico y cuando uno entra, por ejemplo, a buscar algo en Google, te aparece en esas primeras líneas, te aparece algo que tiene que ver con el tema conversado, bien sea desde el punto de vista publicitario o algún tema, por ejemplo, de salud, lo que sea, te aparece. Eso sorprende y es, bueno, el comentario recurrente que se hace en cualquier conversación entre amigos. Uno dice, Dios mío, pero mira, aquí exacto. está, estamos hablando de esto y mira dónde me está apareciendo. Eso asusta y mucho, pero también lo otro del sesgo, por ejemplo, en el contenido, que Sí, entonces puedes dirigir la opinión pública y hasta el comportamiento social. Eso hasta qué punto ese algoritmo y esa compañía lo puede lograr. claro, y ese para mí es el principal desafío que tiene Google hoy en día es tomar el paso con la inteligencia artificial, porque ChatGPT, Mm, muchos analistas dicen, yo creo que los productos de Google van en buena dirección, pero en algunas áreas ChatGPT se los está llevando, pudieron disrumpirlo. Y por otro lado está en que tienen que entender los reclamos de la gente con el tema de su privacidad. Ahora, eh, que Google va a desaparecer de la noche a la mañana. No, para nada. Ahora, ¿qué sí puede ocurrir con este juicio? Que es uno de los escenarios que se empiecen a dibujar. Que si fallan en contra de Google, se está creando un nuevo precedente para el Big Tech, las grandes empresas tecnológicas. Y lo ya. más parecido que tenemos es en el año 98, cuando Microsoft pierde un juicio, también de monopolio en computadoras personales, que luego llegan a un convenio con el gobierno. Sí, pero el haber perdido este juicio en el año 98 abrió también toda una serie de competidores para que surgieran y hubiera más innovación. Entonces, si en este caso la justicia falla en contra de Google, ellos tendrían que, no podrían recurrir a esas prácticas de pagarle a los fabricantes, por ejemplo, para estar Ujú, para allí, aparecer sino que sino que se van a tener que ganar esa ese posición, lugar. seguir ganando, mejor dicho, y cuando Ujú. tienes un montón de competidores, como decimos popularmente, roncándole los motores a Google. Ujú. Claro bueno, sería saludable también, porque además, tomando esa Claro. frase que comentaba al inicio, por ejemplo, de quién es el representante hoy en día de la compañía, visto que los fundadores están bajo perfil, justamente entre otras cosas decía que una verdad esencial de la innovación es que en el momento en que supera los límites de una tecnología, pronto pasa de lo extraordinario a lo ordinario, y es por eso que Google nunca ha dado por sentado el éxito
Entonces, Sí, en ese caso, bueno, prepararse para esa competencia que es sana siempre. Gracias por haber estado con nosotros, David, y revisar un poco la historia de Google a sus 25 años ya de existencia, acompañándonos a todos sí. nosotros en cada etapa de vida. A mí me acompaña, saco la cuenta de los 27, 28, más o menos. Sí, algo, no menos. Ay, Dios mío, ya me perdí. Muchos años. David, gracias, periodista especializado en tecnología e innovación. Después saco esa cuenta. Vamos a hablar mejor de